Los chopos cabeceros son únicos en nuestro paisaje, pero también en su forma de gestionarse. Un reciente estudio ha confirmado que la escamonda, una técnica tradicional de poda, ayuda a su resistencia y a alargar su vida. Hoy estamos con Xavier de Jaime. Buenas tardes, Xavier. Buenas tardes, Julio. Bueno, coméntanos un poco qué es esto de la encamonda y demás. Bueno, los chopos cabeceros en nuestra comarca, en la cordillera ibérica, son árboles muy representativos, como muy bien has dicho. Han sido un sistema agroforestal que ha permitido proporcionar madera para la construcción, vigas fundamentalmente, en unos territorios que estaban profundamente deforestados por su dedicación a la crianza de rebaños de ovejas, ¿no? Al desaparecer los bosques, hace varios siglos, los vecinos comprendieron que plantar chopos en las riberas de los ríos, desde Burgos hasta el interior de la provincia de Valencia, incluso Cuenca, plantar chopos en las riberas, podarlos a unos 3 metros de altura, darles la poda de formación y permitir el desarrollo de ramas laterales, dándoles esa forma característica de candelabro, permitía aprovechar los pastos en el entorno de las riberas de los ríos de la cordillera ibérica y al mismo tiempo conseguir madera para proporcionar a las comunidades rurales en territorios que habían perdido los bosques. Este sistema de manejo, que se basa en la escamonda o desmoche, en la que se podan completamente la totalidad de las ramas de los árboles, proporcionando esas vigas, es una técnica que ha estado en vigor hasta prácticamente los años 60 y 70 y ha proporcionado a las comunidades rurales pues unos recursos económicos complementarios a los agrícolas y a los ganaderos. Entonces, el estudio son unos árboles, son un tipo de árboles que se les llama trasmochos. Hay árboles trasmochos de diversas especies, fresnos, sauces, robles, hayas, también el chopo. El chopo trasmocho es lo que nosotros llamamos chopo cabecero. ¿Y por qué se les llama trasmochos a este tipo de árboles? Bueno, es una técnica que es la que aquí se aplica al chopo, pero en otros territorios se aplica a otras especies de árboles que tienen gran capacidad de rebrote cuando se les desprovee de la totalidad de sus ramas. Es una técnica que se remonta al Neolítico, es muy antigua y que sobre todo se extiende en el tiempo cuando los bosques van perdiéndose y las sociedades agrarias necesitan optimizar al máximo los recursos agrarios, ganaderos, forestales, pues para sobrevivir. Si hace falta pasto, si hace falta tierra de labor, pues se consigue a partir de los bosques. Al desaparecer los bosques, has de conseguir un sistema que te proporcione madera. Entonces, desde la Edad Media, pero especialmente desde los siglos XVIII y XIX, este tipo de árboles trasmochos forman o contribuyen a darle esa personalidad a los paisajes agrarios europeos. También en la cordillera ibérica y en la comarca del Jiloca. Sobre estos árboles trasmochos se sabe poco. Sobre los chopos cabeceros se ha investigado muy poco. Sí que se sabe que la vigencia de la escamonda prolonga la vida de los árboles, haciendo que en el caso de los chopos no sean raros los ejemplares de 200 o incluso 300 años, mucho más longevos que lo serían si no llevaran este sistema de manejo. Pero sobre el funcionamiento, sobre lo que se llama la fisiología, es decir, cómo funciona el árbol manejado de esta manera, no natural, sino intervenida por el ser humano, se conoce poco. Entonces, ahí se plantea esta investigación desde el equipo de Jesús Julio Camarero, vinculado al Instituto Pirenaico de Ecología, que es una entidad adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Centro de Estudios del Jiloca, ¿no? Una investigación que tiene como objetivo conocer la influencia de la escamonda en relación con un entorno ambiental cada vez más hostil para estos árboles,
como puede ser el afectado por el cambio climático, especialmente por el calentamiento de la atmósfera, ¿no? ¿Y la escamonda cada cuánto se realiza? ¿O se hace una vez al año? No, esta técnica, bueno, la escamonda depende de la especie. Si tú quieres obtener mimbres, que en el fondo no es más que un sistema de podar la mimbrera que llamamos nosotros, pues las ramas son de un año. Si tú quieres, por ejemplo, obtener forraje a partir de fresno, pues esto se hacía cada 2 o 3 años. En el chopo se hacía cada 12, 15 años, en el roble cada 20, en el haya entre 25 y 30. Esto depende de la especie. En nuestro caso, esta poda pues se aplicaba tan pronto las ramas de los árboles tenían el diámetro adecuado para su uso como viga en la construcción de viviendas, de parideras, de graneros, es decir, porque era el principal uso. Entonces, el objetivo que ha tenido este estudio es relacionar el crecimiento radial del tronco de los árboles. El tronco, decimos que no se corta, lo que se poda son las ramas que crecen sobre el extremo del tronco, esa es la escamonda. Es decir, queremos relacionar el crecimiento del tronco interpretado a partir de anillos de crecimiento, es decir, extrayendo un testigo radial a la altura del diámetro, a unos 1,50 centímetros del suelo, y relacionarlo, la anchura de esos anillos, con variables climáticas y al mismo tiempo variables hidrológicas. En este estudio se ha realizado en 2 localidades del Valle de la Alfambra, podía haberse hecho y los resultados serían parecidos en el Valle del Jiloca o en el Valle del Pancrudo, en donde son especialmente abundantes, pero se hizo en el marco del Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, en donde he tenido la oportunidad de trabajar durante 6 años y en un territorio en el que conozco bien las arboledas, y especialmente era fácil de encontrar árboles que tuvieran la edad de la última poda bien conocida por nosotros, ¿no? Estas localidades han sido Galve y Aguilar de la Alfambra. ¿En qué ha consistido el trabajo? Pues este trabajo realizó el muestreo de campo en diciembre del año 2023. Se extrajeron 3 muestras del tronco, es decir, 3 pequeños cilindros, testigos, se les llama testigos radiales, con una barrena especial, una barrena Pressler. En estos testigos se encuentran, lógicamente, los anillos de crecimiento de los últimos años. Y se puede conocer, por un lado, la edad del árbol, que no era lo que más nos interesaba, sino especialmente la anchura de los anillos de los últimos años. ¿Y hubo diferencia en el estudio de la escamonda? O sea, los anillos, con los anillos, ¿qué medís? No medís la longitud de vida del árbol, sino... Medimos, por un lado, la anchura de cada anillo, que en definitiva es una medida de la actividad fotosintética, es decir, un anillo más ancho significa que el árbol ha fabricado más madera ese año. Sabemos que los anillos son el resultado del crecimiento anual de los años, es decir, por un lado se ha relacionado la anchura de los anillos de árboles que fueron podados hace 10 años y se compararon con árboles que fueron podados hace 20 años. Es decir, aquí teníamos una variable temporal y queríamos ver la respuesta al crecimiento de 2 grupos de árboles en 2 localidades afectadas por condiciones climáticas similares, pero por condiciones hidrológicas ligeramente distintas. Y esto, la anchura del anillo, se ha relacionado también con la eficiencia, con el coeficiente, con la eficiencia de los árboles al uso del agua. Este coeficiente, la eficiencia intrínseca del uso del agua, relaciona la tasa de fotosíntesis, es decir, cuánto ha producido el árbol, y por otra parte se relaciona con la apertura de los estomas
de las hojas, es decir, son estos pequeños poros que tienen, que no son visibles a simple vista, pero sí con una lupa, que tienen las hojas en el envés. Estos pequeños poros pueden abrirse o cerrarse para permitir que el agua ascienda de las raíces, pero también se cierran cuando el ambiente es muy seco, porque el árbol evita la deshidratación. En definitiva, esta eficiencia intrínseca es una medida de la adaptación a condiciones hostiles, ¿no? ¿Cómo se obtiene esta eficiencia intrínseca? Pues midiendo la cantidad de carbono 13, que es un isótopo del átomo de carbono, con la proporción de carbono 12, que es el más habitual, en madera de los anillos del tronco. Es decir, se extrajeron muestras, se trituró esa madera de los anillos de árboles de 10 años, que habían sido podados hace 10 años y que habían sido podados hace 20 años, se mandó a un laboratorio de análisis isotópico de Almería y se estudió ese cociente entre la cantidad de carbono 13 y carbono 12, ¿no? que es el más habitual. Entonces, los resultados cumplieron la hipótesis de trabajo que se tenía, y es que el crecimiento de los árboles es mayor en aquellos ejemplares que habían sido podados más recientemente que en aquellos otros que habían sido podados hace más tiempo. Hay que decir que la mayor parte de los chopos cabeceros en el Valle de la Alfambra, pero también en el Valle del Pancrudo y en la mayor parte de la Cordillera Ibérica, han perdido el turno de poda, es decir, hace más de 15 años que no se han podado por la falta de rentabilidad de estos árboles. Y estos resultados pues concuerdan o corroboran que la escamonda de alguna manera favorece la vitalidad de los árboles, y esto se ha asociado con unos factores ambientales, porque esto se ha relacionado con datos climáticos, en concreto datos de temperaturas desde los años 1950, niveles de caudales del río Alfambra, porque estos árboles fundamentalmente están vinculados a los cursos de agua y claro, pues el río Alfambra es un río rambla, es un río que tiene, como el Pancrudo, que tiene una cierta tendencia al estiaje, ¿no? Y al mismo tiempo esa variable territorial entre dos localidades en las que el agua disponía de más agua, en los chopos disponían de más agua, en el caso de Galve, y un poco menos de agua en el caso de Aguilar. Esto nos hace pensar que en un marco climático en el que nos movemos con una tendencia al incremento de las temperaturas, hecho inexorable, que se ha demostrado, es decir, las temperaturas desde el año 1950 hasta el año 2024, que se han tomado los datos, están aumentando sin ningún género de dudas. Pero te hago una pregunta, ¿están aumentando naturalmente o...? Bueno, esto es algo que se escapa a este estudio, es decir, ¿cuál es el origen de ese calentamiento atmosférico? Pues hay muchos indicios y en la comunidad científica hay una gran unanimidad a que tiene un origen antrópico este incremento de temperaturas, aunque, insisto, no ha sido el objeto de nuestra investigación, pero sí relacionarlo con estas condiciones cada vez más hostiles. Hay que pensar que temperaturas más altas suponen mayor evaporación del agua del suelo y mayor transpiración, es decir, las plantas, no solo los chopos, pierden más agua por los estomas de las hojas, y sí que se ha visto que desde el año 1950 no hay una tendencia clara, no podemos decir que llueva más o que llueva menos en función del análisis de caudal del río Alfambra, ¿no? Pero sí que podemos deducir que en un marco de una tendencia a una creciente evapotranspiración, el manejo, es decir, la escamonda, el mantenimiento de esta técnica prolonga la vida de estos árboles y los hace más resilientes a las condiciones ambientales hostiles de sequía en los cursos de agua y al mismo tiempo de sequía de aumento de temperaturas estivales.
Y eso, hablando del medio ambiente, ¿la escamonda qué implicaciones tiene, por ejemplo, para la gestión forestal? Es una técnica de gestión forestal. Es un sistema de manejo que ha permitido proporcionar madera de obra y en la actualidad fundamentalmente proporciona combustible, es decir, leña, a los propietarios de los árboles bajo cuya junto a cuya explotación se encuentra, ¿no? Esta técnica pues es fundamental porque si los árboles pierden el turno de poda, pues tienen varios problemas. Uno de ellos es que pierden la vitalidad en el ramaje, es decir, desarrollan lo que se llama atrincheramiento. El árbol no puede mantener tantos tejidos que consumen energía y que no son fotosintéticos y, digamos, se retira a posiciones conservadoras. Es decir, el árbol no muere, pero sí deja morir los extremos de la rama, se quedan puntisecos. Por otra parte, estos árboles, al tener ramas cada vez más pesadas, tienen inestabilidad mecánica y los desgajes de las ramas son mayores. Hay que decir que si los árboles pierden la escamonda, el crecimiento en grosor de los troncos es menor. Unos troncos menos gruesos son menos capaces de mantener un ramaje que puede pesar, cada una de estas ramas puede pesar cientos de kilos, ¿no? Y en eventos de intensos vientos, especialmente si hay nevadas a la vez, pues provoca la rotura de las ramas y a veces del tronco, y es uno de los problemas. Hace 50 años esto no ocurría, porque todos los chopos cabeceros estaban manejados a turno, porque proporcionaban recursos en las economías familiares, ¿no? Esta técnica se ha ido perdiendo por la falta de rentabilidad, pero al mismo tiempo nos encontramos unos árboles que hacen único este territorio de la cordillera ibérica. Esta técnica, la escamonda, ha sido declarada por el Gobierno de Aragón como Patrimonio Cultural Inmaterial. Es decir, es una parte de la cultura aragonesa reconocida como tal. Por otra parte, el Gobierno de Aragón, desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con diversos nombres, declaró en el año 2018 el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra a un territorio de unos 500 kilómetros cuadrados del corazón de la provincia de Teruel. Y este mismo, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, declaró la arboleda singular a 14 kilómetros del río Alfambra. Allí se está realizando una activa gestión de escamonda por diversos actores. Por un lado, el propio Departamento de Agricultura y Medio Ambiente gestiona esta arboleda singular y en los últimos 3 años ha realizado la poda de más de 2.000 ejemplares. Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que se adscribe el valle del río Alfambra, está realizando en un tramo de la cabecera de este río, sobre todo en los términos municipales de Gúdar y de Ayepuz, la escamonda de varios miles, tal vez se acerque a 2.000 ejemplares de chopos y sauces trasmochos. El Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, con menos recursos económicos, también realiza una labor de mantenimiento de estos árboles de la mano de los propietarios y de los vecinos que se aprovechan de la madera. ¿Qué ocurre en el Valle del Pancrudo? El Valle del Pancrudo es muy parecido a la Alfambra, pero, en mi opinión, desgraciadamente no se encuentra en ninguna de estas figuras, tanto del ámbito cultural, como podría ser un parque cultural, o una arboleda singular, o incluso una reserva fluvial, ¿no? Ni por la Confederación Hidrográfica del Ebro, ni por el Departamento de Agricultura, ni por el Departamento de Educación. Y ciertamente que es una pena, porque en el Valle del Pancrudo hay del orden de 21.000 chopos cabeceros, 12.300 en el término municipal de Calamocha, en barrios o localidades como Olaya, Cutanda, Navarrete del Río, en Villarejo, en Valverde, en Collados, en Cuencabuena, en Lechago. Es decir, el patrimonio natural y cultural que hay en el Valle del Río Pancrudo, en el término municipal de Calamocha, también en otras localidades como Barrachina, Torrelos Negros o Alpeñés, es extraordinario, casi
como el que hay en el Alfambra y que ha propiciado la existencia de 3 figuras de protección relacionadas con los chopos cabeceros. Vale, o sea que hoy en día el chopo cabecero es más una conservación que algo ya económico, ¿verdad? Sí, la rentabilidad económica directa es mucho menor, ¿vale? Pues porque las necesidades de combustible son menor, porque los trabajos de poda son complejos y son laboriosos. Sin embargo, este tipo de árboles está generando unos activos de otra naturaleza, difíciles de cuantificar y que son fundamentalmente la parte, digamos, cultural y la parte ambiental. Decíamos que estos paisajes de la cordillera ibérica, de valles estrechos, con ríos de escasos caudales, con montañas del entorno generalmente muy deforestados, en los que hay kilómetros y kilómetros de choperas, como puede ser el valle del río Pancrudo y casi todos sus afluentes, son un paisaje que identifica a un territorio. Es un paisaje que le da que lo hace distinto. Y en este momento en el que las sociedades tienden hacia la globalización, hay que ir buscando los recursos que te hacen distinto, que te hacen diferente. Es decir, estos paisajes son únicos. Hemos podido estudiar y podemos decir que el término municipal de Calamocha, por lo que sabemos, alberga la mayor población europea de chopo cabecero y por lo que sabemos, tal vez mundial. Esto para el Ayuntamiento de Calamocha es un reto, es una responsabilidad y al mismo tiempo es un motivo de orgullo, ¿no? Pues porque es algo que te hace único en un territorio muy amplio. Por otra parte, este tipo de árboles son el hábitat de una comunidad biológica muy compleja. Estamos hablando de agroecosistemas, ecosistemas generados desde hace siglos por generaciones de campesinos, en los que nos encontramos con cientos y cientos de ejemplares centenarios. Estos árboles viejos reúnen 2 cualidades que los hace muy interesantes para la vida silvestre. Por un lado, tienen huecos, muchos huecos, en el interior de su tronco, que tiende a descomponerse por la acción de los hongos y los insectos, y por otra parte mantienen unas comunidades de animales, de hongos, de musgos, que los hacen únicos. Funcionan como unas arcas de Noé, que albergan a una complejísima comunidad biológica, ¿no? Especialmente conocida a partir de las aves, a partir de los murciélagos y sobre todo de los insectos, especialmente los escarabajos cuyas larvas se alimentan de la madera muerta. Un estudio reciente realizado en el valle del río Huerva y del Aguas Vivas arrojó la cifra de 215 especies de coleópteros, de escarabajos, vinculados a la madera muerta, y es algo que son unas cifras que están poniendo a estas arboledas en relación con ecosistemas maduros, complejos, por ejemplo, como los de la taiga de Escandinavia. Vale, Xavier, pues nada, yo creo que la información que nos has dado es muy importante, a pesar de que no es algo tan visible en el día a día, es muy importante para cuidar nuestro entorno natural. Y finalmente, ¿te gustaría dar, no sé, algún mensaje sobre la importancia de lo que es la escamonda y cuidar nuestro entorno natural? Yo pondría el acento en la oportunidad que hemos tenido desde el Centro de Estudios del Jiloca en colaborar con el Instituto Pirenaico de Ecología para conocer mejor un patrimonio del que se sabe poco. Ha sido una oportunidad trabajar con el equipo de Jesús Julio Camarero y no es el primer estudio, ni va a ser el último, y esto pienso que pone de relieve la importancia de los centros de estudios como el nuestro, como el del Jiloca, ¿no? Trabajar con la comunidad científica, publicar, hacer ciencia, el reflejo, la plasmación de este estudio en una revista científica internacional como es Forest, le da un relieve internacional a estas arboledas que nos resultan cotidianas y que a veces, pues de tan cerca, no sabemos verlas con el verdadero valor que tienen.
Bueno, vale, Xavier, pues ha sido un placer hablar contigo sobre la escamonda, que nos compartas tu información y muchísimas gracias, nuevamente por venir a Calamocha Noticias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.